Em, a menudo, cuando la sociedad piensa en los grandes avances del conocimiento, Sí, la imagen que nos suele venir a la cabeza es, bueno, la de un genio solitario. el típico estereotipo. Exacto. Nos imaginamos a alguien encerrado en un laboratorio a altas horas de la madrugada. Aislado del mundo. Eso es, teniendo un momento de revelación frente a una pizarra llena de ecuaciones incomprensibles. Y, a ver, es una imagen muy romántica, casi cinematográfica, Pero muy alejada de la realidad. totalmente. Y por eso, ¿qué pasaría si la verdadera historia de cómo se construye el conocimiento no estuviera en esas fórmulas gigantescas, sino en la letra pequeña del final del documento, En los márgenes, digamos. justo ahí? Así que un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Encantado de estar aquí para desgranar este tema. El objetivo de nuestra sección de hoy es desentrañar un texto fascinante. Es inusual por su brevedad, pero inmensamente rico por todo lo que revela. Y tan breve. Es de hecho un único párrafo. Un solo párrafo, sí. Concretamente, la sección de agradecimientos de un artículo de investigación científica en el campo de la física. Así es. En apenas unas líneas, el autor nos dibuja el mapa oculto de cómo funciona realmente la ciencia moderna. La infraestructura invisible. Exacto. Vamos a desmenuzar este breve documento, a tirar del hilo de sus matices sociales y económicos. Que hay muchos. Hay muchísimos. Y bueno, a entender qué significa esto para la forma en la que la humanidad produce nuevas ideas en la actualidad. Un objetivo ambicioso para un texto tan corto. A ver si lo conseguimos. Para empezar a desgranar esto, el texto arranca diciendo textualmente: esta investigación se completó mientras visitaba el Departamento de Física de la Universidad de Massachusetts. A ver, es un punto de partida que... Parece muy inocente, ¿verdad? Parece inocente, sí, pero bajo su aparente sencillez oculta una dinámica fundamental y, desde mi punto de vista, a menudo problemática del mundo académico. ¿Te refieres al concepto del investigador visitante? Exactamente. Fíjate en que el autor no dice que la investigación se inició allí. Dice que se completó. Eso es. Se completó durante esa visita al Departamento de Física de la Universidad de Massachusetts, que, bueno, se conoce comúnmente como UMass. Sí. Y desde una perspectiva analítica y algo más crítica, esto nos obliga a cuestionar la autosuficiencia de las instituciones de origen. O sea, ¿por qué irse tan lejos? Claro, ¿por qué un investigador necesita cruzar el mundo para terminar su trabajo? A menudo se nos vende la idea de la circulación de cerebros, ¿no? Como algo muy positivo. Como algo idealizado. Pero la realidad es que el conocimiento de vanguardia sigue estando terriblemente centralizado. Entiendo por dónde vas. Se requiere el prestigio, los recursos o el simple aislamiento de las obligaciones burocráticas locales. Claro, dejar de dar clases por un tiempo. Exacto. Dejar de corregir exámenes. Y eso te lo ofrece una universidad estadounidense de peso para poder por fin poner el punto final a un proyecto complejo. A ver, entiendo tu escepticismo, y es cierto que hay desigualdades evidentes en los recursos globales. Eso no lo podemos negar. Son abismales. Lo son. Pero por otro lado, yo creo que ahí reside una belleza tremenda. Esa frase nos habla de un ecosistema global donde... Donde las fronteras desaparecen. Exacto. Donde las fronteras físicas se difuminan en favor de la ciencia. Bueno, se difuminan para quien puede pagarse el billete. Ya, pero pensemos en ello como en el mundo del arte de los años 20. A ver esa comparación. Cuando los pintores y escritores de todo el mundo sentían la necesidad imperiosa de viajar a París. La bohemia. Sí, pero no era solo por los pinceles o los lienzos que vendían allí, era por la inmersión total. El hecho de que este investigador viaje al Departamento de Física de UMass representa ese choque de perspectivas. Esa polinización cruzada. Eso es, esa fertilización cruzada que ocurre cuando sacas a una mente brillante de su rutina habitual. Y la pones bajo presión en otro sitio. O la colocas en un entorno completamente nuevo y estimulante. Yo lo veo como el antídoto perfecto contra el estancamiento intelectual. Redner y su estimulante grupo. Una frase muy educada. Muy diplomática. Pero detengámonos en la elección de las palabras. Vale. Hospitalidad en el contexto académico no significa que te ofrezcan un té y unas pastas al llegar. Claro que no. Significa espacio de laboratorio, Un escritorio. acceso a potencia de cálculo, licencias de software carísimas y, lo más importante, legitimidad institucional. El sello de aprobación. Exacto.
Sin embargo, lo que me resulta verdaderamente conflictivo de esta estructura es la mención al estimulante grupo de Sidney Redner, ¿Por qué conflictivo? Pareció un halago sincero. porque se asume que estos grupos de investigación operan como ágoras griegas de debate libre, donde todos son iguales. Y la realidad es distinta. En la vida real, los grupos liderados por nombres ya establecidos suelen ser entornos de altísima presión Muy competitivos. y muy jerarquizados. El investigador visitante a menudo tiene que adaptar sus propias ideas originales para encajar en la línea de investigación del anfitrión. Es decir, pagar un peaje. Exactamente. Es el peaje a cambio de esa llamada hospitalidad. Pero fíjate que el autor lo describe explícitamente como estimulante. Bueno, es lo que hay que poner en un artículo. Yo creo que no debemos restarle valor a la sinceridad de ese agradecimiento, Imagina lo que debe ser para un científico salir de su burbuja. de su departamento de siempre. Exacto. Y de repente encontrarse rodeado de, digamos, 10 o 15 personas que respiran y debaten sobre física de sistemas complejos todos los días. Como una inmersión total. Sí, es como un músico de jazz que está acostumbrado a tocar solo en su habitación. Y lo suben al escenario. Y de repente lo invitan a hacer una sesión de improvisación con una banda consolidadísima en Nueva York. Vale, la metáfora es buena. Esa fricción intelectual es lo que genera las chispas. El anfitrión, en este caso Sidney Redner, actúa como un curador de talento. Como un director de orquesta. Eso es. No solo proporciona una mesa y una silla, sino que orquesta un ambiente donde las ideas chocan a alta velocidad. Es una colaboración invisible que el documento oficial reconoce, en mi opinión, con mucha alegría. Admito que la metáfora musical tiene su gran atractivo. Gracias. Pero si seguimos desentrañando el texto, entramos en un terreno aún más resbaladizo. A ver, Especialmente en cuanto a las dinámicas de poder y la propiedad pura y dura de las ideas. ¿te refieres a la siguiente frase? Sí. El autor añade: estoy en deuda con Pinar Yolium, Can Osturan y Cem Ersoy de la Universidad del Bósforo por las largas y fructíferas discusiones. La Universidad del Bósforo, que también se conoce como Bogazici, en Estambul. Exacto, una institución de élite en Turquía. Pero lo verdaderamente crucial aquí es la frase largas y fructíferas discusiones. Esas 3 personas aportaron su tiempo, su intelecto y su capacidad crítica para moldear y mejorar la investigación. Sin duda. Y sin embargo, están relegados a la sección de agradecimientos. Ya veo a dónde vas. No son coautores del documento. Esto nos plantea una pregunta inmensa sobre la economía de la atención y el prestigio en la ciencia. ¿Dónde está el límite? Exacto. ¿Dónde trazamos la línea entre una discusión fructífera y la autoría intelectual real? Es una línea muy fina. Demasiado fina. En la academia contemporánea, publicar como autor es la única moneda de cambio real para conseguir empleo o financiación. El famoso publicar o morir. Tal cual. Agradecer está muy bien, es muy noble, pero un agradecimiento no paga las facturas ni te da una plaza fija. A ver, es una distinción dura, sin duda. Y entiendo la crítica al sistema. Es que es un sistema implacable. Lo es, pero yo lo veo desde un ángulo mucho más colaborativo e inspirador en este caso concreto. A ver cómo le das la vuelta a esto. Que Pinar Yolum, Can Osturan y Cem Ersoy dediquen su valioso tiempo a tener esas largas y fructíferas discusiones sin exigir estar en la cabecera del artículo. ¿Te parece un acto de altruismo? Nos habla de una pureza en la búsqueda del conocimiento que a veces olvidamos que existe. Eres muy optimista. Nos muestra que la ciencia moderna, incluso con todas esas presiones de las que hablas, sigue teniendo espacios para la generosidad intelectual genuina. Espacios pequeños, pero supongo que los hay. Piensa en el desarrollo de una startup tecnológica. Tienes a los fundadores. Los que se llevan el mérito y el dinero. Los que se llevan las acciones, sí. Pero luego tienes a toda una red de mentores, amigos del sector, antiguos compañeros de clase, ¿Que te dan consejos gratis? que se sientan a tomar un café contigo, destrozan tu plan de negocios inicial y te ayudan a reconstruirlo desde cero para que funcione. Y no piden entrar en la junta directiva. Exacto. Esas discusiones son el motor invisible del progreso. El investigador de la Universidad del Bósforo no logró este trabajo aislado en una torre de marfil. Lo hizo apoyándose en sus colegas. Lo hizo rebotando ideas con sus compañeros de su propia institución antes de su viaje a Massachusetts, o tal vez a la vuelta. Es una auténtica red de seguridad intelectual. Bueno, una red de seguridad que, irónicamente, contrasta de forma bastante brutal con la siguiente entidad a la que el autor agradece. Pasamos a un terreno más pantanoso. Muy pantanoso. Cito textualmente.
Y a los árbitros anónimos por sus comentarios constructivos. Los famosos revisores. Pasamos de la camaradería cálida de los colegas del Bósforo a los guardianes sin rostro del sistema. El proceso de revisión por pares. Aquí es donde mi nivel de crítica hacia este texto, o más bien hacia el sistema que representa este texto, alcanza su punto máximo. Lo imaginaba. El autor los llama constructivos. ¿Qué es lo que hay que decir? Es el adjetivo estándar, diplomático y casi obligatorio que todo investigador debe usar si quiere sobrevivir y publicar en este ecosistema. No vas a insultar a quien aprueba tu trabajo. Por supuesto que no, pero cualquiera que conozca mínimamente la maquinaria interna sabe que la revisión por pares, Llevada a cabo por esos árbitros anónimos, exacto, es un proceso que a menudo sufre de sesgos monumentales, demoras paralizantes que pueden retrasar tu carrera años y una falta de transparencia alarmante. son un poco como un muro. Actúan como un tribunal en la sombra, no rinden cuentas a nadie. Entiendo perfectamente por qué el sistema genera tanta frustración. Al final, tener a personas anónimas juzgando años de tu trabajo y de tu esfuerzo vital puede sentirse muy frío y deshumanizante. Es que lo es. Pero si lo analizamos con un poco de perspectiva histórica, es el control de calidad más riguroso que ha inventado la humanidad para el conocimiento. Riguroso sobre el papel. Piénsalo como una cata ciegas en la alta gastronomía. Otra metáfora, a ver. Los árbitros no saben quién eres. O bueno, en teoría no deberían saberlo. En la práctica, a veces en subcampos pequeños se sabe perfectamente quién es quién. Vale, pero la idea es que no se dejan impresionar por tu currículum ni por tu nombre, y tú no sabes quiénes son ellos. Solo juzgan el plato. Solo juzgan el plato que has puesto sobre la mesa, o el paper en este caso. Cuando el autor agradece sus comentarios constructivos, yo quiero pensar que realmente le ayudaron. A ver, puntos ciegos. Exactamente. A ver puntos ciegos en su propia física. A veces, la crítica más valiosa y transformadora es la que viene de alguien que no tiene ningún compromiso emocional ni profesional contigo. ¿Te refieres a que un colega igual no se atreve a decirte que tu idea es mala? Claro, tus amigos del Bósforo igual son demasiado amables. Ese anonimato de la revisión permite una honestidad brutal que duele. duele mucho, sí, pero que, una vez superado el orgullo herido, pule el diamante de la investigación. El problema de esa analogía culinaria que planteas es que en la academia contemporánea, a menudo el jurado a ciegas no solo juzga el plato. ¿Qué más hace? Te obliga a cambiar tu receta original para que se ajuste a sus gustos particulares antes de dejarte servirlo al público. Te exigen experimentos adicionales, cambiar el enfoque. Y si no lo haces, te rechazan el artículo. Es un poder inmenso. Pero bueno, dejando a un lado la filosofía de la validación, el documento nos empuja hacia el cimiento más materialista y crudo de todos. Vamos al dinero. Vamos al dinero. El párrafo final es una revelación de contabilidad pura y dura. Literal. Dice, el autor agradece enormemente el apoyo de TÜBİTAK bajo el gran número 103E013 y de la Universidad del Bósforo bajo el gran número 07A105. Hemos pasado directamente de las ideas platónicas a la burocracia estatal. TÜBİTAK es el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía. Por lo tanto, dinero público. Dinero de los impuestos del Estado, sí. Y el número 07A105 representa los fondos internos de la propia universidad. Fondos que hay que pelear. Mm, Muchísimo. Y esa es precisamente la gasolina que hace que todo este coche funcione. sin duda. A mí me parece fascinante que un simple código alfanumérico, algo tan aséptico como 103E013, contenga en realidad historias de muchísimo esfuerzo humano. De noche sin dormir, rellenando formularios. Exacto. Para conseguir ese número, el investigador tuvo que redactar propuestas interminables, Justificar cada céntimo. justificar el impacto de su trabajo, convencer a comités nacionales de que su idea tan abstracta valía la inversión de los impuestos de los ciudadanos. Y prometer resultados antes de investigar. Cuando leemos un artículo sobre descubrimientos en física teórica, a menudo nos olvidamos de que detrás hay instituciones gubernamentales y universitarias apostando capital real. Asumiendo un riesgo económico. Es un pacto social bellísimo. La sociedad financia la curiosidad de unas pocas mentes a través de agencias como TÜBİTAK, Con la esperanza de un retorno. con la esperanza de que, a largo plazo, tal vez en décadas, esos descubrimientos mejoren el mundo. Que el autor detalle ambos números de beca no es solo una obligación legal impuesta por el financiador. Lo ves como algo más. Yo lo veo como un reconocimiento explícito a la infraestructura económica que sostiene el pensamiento humano. A ver, es un pacto social, de acuerdo, pero un pacto altamente burocratizado
y en la práctica a menudo ineficiente. ¿Ineficiente en qué sentido? Lo que estos códigos alfanuméricos evidencian es la extrema fragmentación de la financiación científica hoy en día. Tienes que juntar dinero de varios sitios. Claro, el investigador no cuenta con una línea de apoyo estable y holística que le permita centrarse solo en pensar. Sino que tiene que hacer un puzzle. Tiene que hacer un trabajo de auténtica orfebrería financiera. Combinar una pequeña ayuda de tu BITAC por aquí. Rascar un fondo interno de la universidad por allá. Exacto. Y usar ese ensamblaje precario para poder simplemente pagarse la estancia y el vuelo a la Universidad de Massachusetts. Es mucha carga de gestión. Demasiada. Si miramos el panorama general, esta necesidad constante de perseguir y justificar el gran número 103E013 Y el que venga después. obliga a las mentes más brillantes de nuestra generación a dedicar una porción obscena de su tiempo no a hacer ciencia, Sino hacer papeleo. a convertirse en administradores, burócratas y comerciales de sus propias ideas. El sistema de becas crea un entorno donde el investigador debe prometer resultados predecibles para obtener dinero. Y en ciencia básica, predecir resultados es casi un oxímoron. Es la antítesis de la verdadera ciencia exploratoria. Si sabes lo que vas a encontrar, no es investigación. Es una crítica muy válida que invita a reflexionar profundamente sobre cómo optimizamos el talento a nivel global. Lo estamos desperdiciando en hojas de cálculo. Pero no podemos negar que, a pesar de toda la burocracia que mencionas, la maquinaria funciona y produce resultados. Avanzamos, a trompicones, pero avanzamos. Este párrafo de agradecimientos es, en el fondo, una celebración de la victoria del conocimiento sobre todas esas barreras burocráticas y geográficas. Al final, el artículo se publicó. Se publicó. Pensemos en el viaje completo que nos ha narrado este diminuto texto de apenas 60 palabras. Es un viaje largo. Comienza con una semilla de curiosidad en la Universidad del Bósforo en Estambul. Esa semilla se nutre gracias a las charlas de pasillo Las largas y fructíferas discusiones. y los debates acalorados con colegas como Pinar, Khan y Zem. Luego se inyecta el tan necesario combustible financiero del gobierno a través de Tubitak. Y de la propia universidad. Con esos recursos ya en la mano, el investigador cruza el océano Atlántico hacia el Departamento de Física de UMass. A buscar el prestigio. Y allí, la hospitalidad del grupo de Sidney Redner proporciona el crisol perfecto, el entorno de alta presión para refinar la teoría matemática. Y darle la forma final. Y finalmente, el trabajo sobrevive al guantelete y al escrutinio implacable de los árbitros anónimos para por fin ver la luz pública. Toda una odisea. Es una epopeya humana comprimida en un solo párrafo. Como epopeya, desde luego, tiene una estructura narrativa envidiable. ¿Verdad que sí? Pero como experimento analítico, que es lo que hemos venido a hacer hoy aquí, nos demuestra que ningún documento es verdaderamente neutral. Ni puramente técnico. En absoluto. Al aislar una sección que normalmente cualquier lector pasaría por alto para ir directo a las fórmulas, hemos logrado mapear toda la cadena de suministro del conocimiento. Toda la trastienda. Hemos visto la necesidad imperiosa de movilidad internacional frente a la centralización occidental de recursos. Un punto clave. Hemos cuestionado la delgada y a veces injusta línea entre el aporte intelectual generoso y la autoría formal reconocida. Esa frontera tan borrosa. Hemos analizado la función ambivalente, casi de tribunal inquisidor, de la revisión por pares como filtro de calidad y herramienta de control. Y, por supuesto, el dinero. Y hemos visibilizado la dependencia existencial de la ciencia moderna hacia las estructuras de financiación burocrática estatal. Es todo un ecosistema. Es una coreografía muy compleja que equilibra de aquella manera el afán puro de descubrimiento con las realidades prácticas y frías de sobrevivir en la carrera académica. Y precisamente porque es una coreografía tan intrincada, nos recuerda algo que considero vital para cualquiera que admire la ciencia. ¿El qué? Que detrás de cada avance en física cuántica, en medicina de precisión o en tecnología de materiales, hay una red humana palpitante. Con sus virtudes y sus defectos. No son solo datos fríos en una pantalla o ecuaciones en una pizarra. Hay personas. Hay gratitud, hay debates interminables tomando café, hay mudanzas internacionales estresantes Hay mucho estrés por conseguir la próxima beca. y hay un alivio inmenso al leer la crítica por fin positiva de un revisor anónimo. La ciencia, antes que cualquier otra cosa, es un esfuerzo profundamente social e interconectado. No podría estar más de acuerdo con esa visión de conjunto. Pues con esta visión completa y detallada, llegamos ya a la fase final de nuestra disección de hoy.
Ha pasado volando. Es el momento de agrupar todo lo que hemos extraído y destilar las lecciones principales que nos deja este peculiar viaje al backstage del mundo académico. Bueno, en resumen, el documento que hemos analizado hoy nos demuestra que la producción científica no es un acto aislado, Definitivamente no. sino un ensamblaje de fuerzas institucionales, económicas y sobre todo humanas. Eso ha quedado clarísimo. La mención a la estancia en la Universidad de Massachusetts subraya la importancia crítica de la movilidad investigadora. El agradecimiento al equipo anfitrión ilustra el papel vital de los entornos estimulantes. Ese roce hace el cariño intelectual. Exacto. Mientras que el reconocimiento a los colegas del Bósforo ilumina el valor, a menudo no recompensado formalmente en el currículum, de las discusiones informales. Las horas de pasillo y cafetería. Por último, la referencia a los revisores anónimos y, por supuesto, a los códigos de beca de Tubitac desnudan los mecanismos de validación y viabilidad económica, Sin los cuales no habría ciencia. sin los cuales, sencillamente, el conocimiento académico moderno no podría existir tal y como lo conocemos. Además, hemos repasado cómo esta pequeña sección actúa como un escaparate, casi como una ventana indiscreta a las presiones bajo las que operan los investigadores. Presiones que son enormes. Hemos visto el contraste entre el trabajo puramente intelectual que les apasiona y las exigencias de gestión de subvenciones que les agotan. Y que les roban tiempo de investigación. Y hemos evaluado críticamente, y creo que con mucho acierto por tu parte, que el sistema no es perfecto, ni mucho menos. Tiene fisuras por todos lados. Hay jerarquías marcadas, hay filtros opacos y hay una competencia feroz y a veces descarnada por los recursos. Pero, aún así, la conjunción de todas estas fuerzas dispares, Desde el gobierno hasta los revisores, desde un ministerio nacional hasta un grupo de física local en otro continente, logra que el entendimiento humano, pese a todo, siga avanzando inexorablemente. ha sido un análisis que nos obliga a mirar los textos académicos no solo como contenedores fríos de datos y hechos, Sino como otra cosa. como artefactos sociológicos. Nos recuerdan que el conocimiento siempre está situado, financiado y co-creado por una red de personas. Totalmente. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire un pensamiento provocador para quienes nos acompañan hoy al otro lado. A ver esa reflexión final. Hoy en día estamos viendo cómo la inteligencia artificial empieza a involucrarse profundamente en la investigación científica. A un ritmo vertiginoso. Desde la predicción de estructuras de proteínas hasta, literalmente, la redacción de resúmenes de artículos. ¿Ya es una realidad? Si este breve texto nos ha enseñado que el alma de la ciencia reside en la fricción humana, En el roce, en la hospitalidad de un grupo ajeno, en las discusiones acaloradas con colegas defendiendo una idea, en la lucha política por convencer a un tribunal anónimo o en justificar un código de financiación gubernamental, todo eso es muy humano. cabe preguntarse, a medida que la inteligencia artificial asuma más y más peso en la creación de nuevo conocimiento en las próximas décadas. ¿Qué pasará con los agradecimientos? Exacto. Llegará un día en que los artículos científicos ya no tengan sección de agradecimientos humanos. Es una posibilidad inquietante. ¿O acaso veremos a las máquinas agradeciendo a otras redes neuronales anónimas por sus fructíferas discusiones de apenas unos microsegundos en la nube? Un escenario de ciencia ficción que igual no está tan lejos. Ahí queda eso para reflexionar, para darle una vuelta. Da mucho que pensar. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de análisis riguroso y descubrir todo lo que esconden unas pocas líneas. El placer ha sido mío. Un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por la compañía en este viaje a las entrañas de la ciencia y hasta el próximo análisis a fondo.